más al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos analizar un tema que ha sido bastante controversial. De hecho, se han invitado en algunos momentos a diferentes instancias y han evitado hablar del tema. Lo que es la transición a la televisión digital, qué es lo que eso significa y además, qué es lo que se puede hacer, digamos, para mejorar toda la regulación y todo lo que eso implica. Como les decía, de hecho, invitamos a la SUTEL, invitamos a la Defensoría de los Habitantes y en ambos casos nos plantearon que no tenían, bueno, la Defensoría que no tenía en este momento un criterio específico para referirse y la SUTEL en realidad lo que nos dijo fue que ya teníamos al señor viceministro, que les voy a presentar seguidamente, que podía representar también lo que ellos planteaban. Como les decía, entonces hoy para analizar el tema del cambio a la televisión digital contamos con la presencia de don Edwin Estrada, que es el actual viceministro de Telecomunicaciones. Un saludo a usted, doña Marcela, doña Vanessa Castro, muchas gracias por la invitación a este programa, un saludo también a los televidentes. Creo que es muy oportuno esta oportunidad para conversar sobre este tema tan importante y que nos afecta a todos los costarricenses, a todos los habitantes, y que todos tenemos que tomar las medidas, por lo que tenemos que estar informados, tener toda la información para tomar aquellas decisiones que más se apeguen a la realidad de cada uno de nosotros. Sí, claro, efectivamente eso es lo que buscamos hoy en Sobre la Mesa, que la gente se informe. Bueno, como ya les adelantó un poco don Edwin, también contamos con la presencia de doña Vanessa Castro. Doña Vanessa es abogada especialista en regulación y administración de mercados de telecomunicaciones. Un gusto igualmente estar por acá en un tema tan relevante y que realmente es un hito histórico, más importante todavía que el paso de blanco y negro a color, creo yo. Entonces, por supuesto, con mucho gusto de compartir un rato. Bueno, y entonces vamos a empezar con una cápsula que un poco nos va a contextualizar y explicar qué es lo que significa este paso de la televisión análoga a la televisión digital. Desde sus inicios, la televisión ha sido la ventana de nuestros hogares al país y el mundo. A través de su pantalla hemos sido testigos de los grandes eventos que han marcado el rumbo de nuestra historia y nos hemos visto reflejados en ella como cultura y sociedad. Pero para finales del año 2017, la televisión que nos ha acompañado por más de medio siglo se apagará definitivamente. La televisión abierta o terrestre es aquella que se transmite por medio de ondas electromagnéticas que viajan por el aire y es accesible a cualquier persona sin necesidad de pagar derechos de suscripción. Hasta hace poco, la televisión abierta era exclusivamente analógica, un sistema en el que la señal es convertida en ondas de variación continua que ocupa un amplio segmento del espectro radioeléctrico y son susceptibles a interferencia y distorsiones. El apagón previsto para el año 2017 marcará el fin de las transmisiones de televisión analógica, dando paso al sistema de televisión digital terrestre. La televisión digital es posible gracias a la codificación binaria de datos, la cual convierte los contenidos en secuencias de unos y ceros. Al igual que la televisión analógica, la televisión digital terrestre se transmite a través de ondas en la atmósfera, desde una antena emisora hasta una antena receptora en nuestros hogares. Sin embargo, la señal digital ofrece varias ventajas con respecto a la analógica, entre ellas, la eliminación de las distorsiones causadas por la interferencia, la recepción de la señal televisiva en dispositivos móviles compatibles, la posibilidad de transmitir imagen en alta definición, múltiples canales de audio de alta calidad y contenido complementario como subtítulos, guías de programación y aplicaciones interactivas de distinto tipo. Asimismo, la tecnología digital permite un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. En los 6 MHz que ahora ocupa un solo canal de televisión analógica, es posible transmitir múltiples señales digitales simultáneamente, ofreciendo así una programación más amplia y variada para la audiencia. ¿Usted sabe qué es televisión digital terrestre o televisión digital abierta? No sé. No, quizás, pero nunca había escuchado el término abierta o terrestre. Cuando yo te digo televisión digital terrestre o televisión digital abierta, ¿con qué lo relacionas vos en tu mente? Con televisión de como cable, de esos que tienen antenas, una antenota grande en el techo, que es cable como pagado, algo así.
Por ejemplo, acceder a internet, por ejemplo, digamos, una laptop, ¿verdad? Y poner, qué sé yo, un video, pero en este caso relacionado con televisión, digamos, ¿verdad? Por internet. Nueva era para la televisión se avecina y con ella nuevos retos y posibilidades para los proveedores y los usuarios de este servicio. Pero cuánto aprovechemos esta herramienta tecnológica dependerá en gran medida de nuestro conocimiento de ella, lo que puede ofrecer y lo que debemos exigir después del apagón. Don Edwin, efectivamente, como se ve en la cápsula, hay mucho desconocimiento de qué es lo que significa, ¿verdad? Realmente la televisión digital, ¿verdad? A mí me interesaría, digamos, un poco empezar con qué es lo que realmente implica para los consumidores, ¿verdad? Para las personas, pasar a la televisión digital, porque existe como la idea de que la televisión digital es el cable y que es pagado. Muy bien, vamos a ver, eso es lo primero que hay que aclarar, ¿verdad? ¿Qué es la televisión digital abierta y gratuita? Bueno, como su nombre lo dice, la televisión digital abierta y gratuita es aquella que hemos disfrutado por muchos años, o sea, es la televisión de siempre, donde nosotros encendemos el aparato y podemos observar sin pago alguno, poniendo una antena de techo también. Y esto es importante aclararlo, ¿por qué? Porque al día de hoy la tecnología nos ofrece diversas formas de ver televisión y que vimos los ejemplos que daban las personas que entrevistaban ahora o que le preguntaban. Entonces tenemos, por ejemplo, la televisión por cable, que es pagando, la televisión por satélite también, que muchos habitantes también lo tienen, y también la televisión por internet. Entonces es importante hacer esa separación, que estamos hablando solamente de la televisión abierta y gratuita, insisto, aquellas que solo podemos observar encendiendo el televisor y sin pagarle a ninguno de los operadores. Doña Vanessa, ¿por qué se plantea que el cambio a la televisión digital va a permitir un uso más eficiente del espectro radioeléctrico? ¿Qué es lo que, digamos, en palabras sencillas significa esto? Bueno, pues lógicamente hay un cambio de tecnología. No es solamente, digamos, un hito histórico, como lo señalé en un primer momento, que va a significar que la televisión va a tener una calidad mucho mejor, sino que además el vehículo o la carretera a través de la cual pues se transporta en sí la televisión va a mejorar en su eficiencia, porque lógicamente al pasar de lo analógico a lo digital, como bien lo explicaban al inicio, pues se va a tener la oportunidad de contar con el dividendo digital. Esto es que va a haber una banda del espectro radioeléctrico que va a estar a disposición. En este momento, conforme al plan de telecomunicaciones, va a estar a disposición de telecomunicaciones para gozar o tener la posibilidad de contar con un mayor desarrollo en ese campo. Y esto es una gran oportunidad que se abre, no solamente con la televisión digital, que ya de por sí es un hecho muy importante, sino también que eso permite, por el cambio tecnológico, disponer de ese dividendo digital. Claro, sí. A lo que indica doña Vanessa, yo quisiera agregar que además, por las características técnicas y la diferencia que hay entre la televisión analógica, que es lo que vemos ahora, y la televisión digital, que es lo que viene, debido a esas características técnicas de la analógica, no era posible o no es posible en estos momentos otorgar en segmentos consecutivos, porque por sus propias características hay interferencia por las portadoras que se utilizan, una portadora de audio, una portadora de video y otra de la de color. Entonces, como que se traslapan y las que están en medio, ¿verdad? Los 6 MHz que están en medio no se están otorgando o no se pueden utilizar en una misma zona. Entonces, la televisión digital, por sus características, permite otorgar y permite utilizar las bandas de frecuencias continuas. Entonces, eso evidentemente, aunado a lo que indica doña Vanessa, hace también que se pueda utilizar más eficiente el espectro, porque se van a poder utilizar bandas que en este momento no se podían utilizar en las mismas zonas. Bueno, para continuar con la discusión, vamos a ver la siguiente cápsula que fue facilitada precisamente por el MISIT y pues referirnos a ella.
La televisión evoluciona de un formato analógico a un formato digital. ¿Qué beneficios trae esto para vos? La televisión digital abierta y gratuita te permite recibir una señal nítida, con mejor imagen y sonido. De igual forma, tiene mayor cobertura en zonas que actualmente presentan interferencias o no cuentan con cobertura del servicio televisivo gratuito. Gracias a esto, el acceso al servicio de televisión nacional llega a una mayor cantidad de personas. Esto permite una mayor cantidad de canales, por lo que los ciudadanos como vos podrán pensar en nuevos modelos de negocio y mayor mercado de trabajo en el área de producción de contenidos a nivel nacional. Podrás disfrutar de la señal por medio de tus dispositivos móviles como celulares y tabletas, en cualquier lugar donde estés y aún en movimiento. Además, permitirá más opciones de programación en un mismo canal. La interactividad te dará la posibilidad de obtener información complementaria a la programación a través de la pantalla de tu dispositivo o televisor. Otro beneficio que este cambio trae es la implementación del sistema de transmisión de la señal de emergencia a nivel nacional. Este es un sistema que permite difundir una alerta temprana y dar un reporte informativo durante y después del desastre, permitiéndote a vos salvar vidas en caso de un desastre natural. Los hogares del país podrán tener acceso a todos estos beneficios, principalmente la población que actualmente recibe la señal de televisión gratuita por medio de una antena. Infórmate más sobre el tema en nuestra página de Facebook Telecom CR y en nuestra página www.telecom.go.cr. Televisión digital, una señal para todos. Efectivamente, como se veía en el video, hay muchos beneficios con este cambio, ¿verdad? Que en este momento no toda la población está gozando. Para hacer este cambio se adoptó en el 2010 el TV digital japonés brasileño, ¿verdad? Tal vez don Edwin nos podría explicar por qué es que se toma este formato, qué características lo hacen apropiado para el país, ¿verdad? También para que la gente, ¿verdad?, cuando escuche qué es ese sistema, tenga claro a qué nos estamos refiriendo. Tal vez algo muy simple en un minuto, claro que es un poco terrible. Claro que sí, bueno, este es un proceso que, como se indica, empieza desde el 2009 y se toma una serie de acciones que esperemos que culmine con éxito a finales de este año. Entonces, ¿por qué se escoge el estándar japonés brasileño? Bueno, también hay un estándar europeo, hay un estándar estadounidense, americano, que llaman coloquialmente, y se hicieron pruebas, bueno, hay una comisión mixta que fue creada por decreto también, y que tiene una subcomisión también, se hicieron pruebas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la decisión de tomar este estándar fue eminentemente técnica. Entonces, con base en las pruebas que se hicieron, se determinó que de esos 3 estándares que hablamos, es el más robusto, el que mejor se adapta a la geografía costarricense. ¿Quién hizo las pruebas? ¿El viceministerio? Las pruebas se hicieron en coordinación con el viceministerio también y contamos con la colaboración del gobierno japonés en ese momento para hacer estas pruebas y también con la colaboración de diferentes empresas de televisión también que prestaron pero todo fue... bueno, que también son parte, incluso la Universidad de Costa Rica es parte de la comisión mixta. Claro. Entonces, todos participaron en este tipo de pruebas y se tomó la decisión, como le digo anteriormente, eminentemente técnica fue la decisión y se emitió vía decreto, decantándose por el japonés brasileño. Japonés brasileño. Estamos acá sobre la mesa, hoy analizando el tema de la transición a la televisión digital. Si tiene consultas, puede hacérnoslas llegar por redes sociales para que puedan acá nuestros expertos responder de manera adecuada. Vamos a una pausa y ya regresamos.
a finales de este año todas las televisiones antiguas iban a tener la necesidad de pasarse a digital, pero eso es lo único que yo sé. Y pues a nosotros nos han comentado un poco de ese cambio de que se está teniendo. Lo que yo no sabía era propiamente de la ley. Yo sabía como que se estaba tratando de dar ese paso, ¿verdad? Pero propiamente de la ley no conocía. Bueno, sí, la verdad no sé absolutamente nada en este momento. No he escuchado nada así como ni en ningún medio de comunicación. La verdad, ahora que lo mencionaste, nunca había escuchado como de este proyecto de ley y tampoco sé como de qué se trata. Bueno, en realidad no estoy del todo para nada informada. No he escuchado sobre esta iniciativa y no tengo idea cómo va a funcionar. Bueno, la verdad, sí, me gustaría saber cómo, por supuesto, en qué consiste, digamos, y cuáles serían como las ventajas o por qué se está intentando hacer este proyecto, claramente en una era tan digital, pero también si podría haber algún tipo de consecuencias como para cierto tipo de población. ¿Qué son los cambios básicos que hay que hacer, digamos, a nivel de casa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si hay que cambiar los equipos o no hay que cambiarlos. Si en diciembre todo va a ser completamente nuevo o si van a haber más tiempo. ¿Qué significa básicamente la televisión digital? Muchos sabemos que tal vez sí por vía satélite, etcétera, pero hay mucha gente que tal vez no lo sabe y no lo entiende. Entonces, que nos lleguen a dar más información a la gente normal. Bueno, me gustaría primero el funcionamiento, la parte más técnica, qué características cambian, haciendo pues con todo esto, y propiamente la ley también me llama mucho la atención. No sé qué implicará o qué consecuencias traerá, y también la parte de la accesibilidad, ¿verdad? ¿Cómo será para la población este cambio? Sí, bueno, me gustaría saber el contenido del proyecto y los plazos para implementarse, lo que eso va a implicar para los consumidores y sí, el por qué también se necesita hacer. Bueno, como se pudo observar, efectivamente, al igual que en las cápsulas anteriores, la gente no conoce. Pero tal vez vamos a dividir como en dos partes la discusión que planteamos, ¿verdad? Una es sobre cómo me tengo que preparar, qué es lo que tengo que hacer, y otra sobre si es necesaria o no es necesaria una reforma legal, que es un poco lo que también se ha planteado, pero la reforma legal va más allá de lo que va a ser el apagón. El apagón se da, ¿verdad? Y que no necesita en este momento reforma. Tal vez, doña Vanessa, ¿qué debo hacer yo como ciudadana para el cambio? Para el próximo año. Es importante que hay que verlo como un apagón analógico y como un encendido digital. Hay que verlo en ambos conceptos. Y hay que, cuando uno escucha estas cápsulas, ve la gran necesidad de explicar de que en realidad estamos hablando de televisión abierta, libre, gratuita, en una sola dirección. Y que lo que hay es un cambio de orden tecnológico, donde va a haber una mucho mejor calidad, un mucho mejor sonido y algunas características de orden técnico, pero en realidad lo que va a percibir la persona en su casa, lo que va a percibir el costarricense es una mejora, va a poder ver una señal mucho mejor. Incluso van a cambiar algunas cosas, por ejemplo el maquillaje. Hoy nos tuvieron que maquillar para estar acá. Evidentemente cuando venga el cambio a la televisión digital, nos van a ver todas las arrugas, las canas, etcétera, porque se va a ver mucho mejor. Esperemos que nos las tapemos con maquillaje. Sin embargo, imagínense que, por ejemplo, el maquillaje en materia de televisión va a tener que cambiar. Totalmente. Porque la imagen es tan increíblemente cristalina, por decirlo de alguna manera, que efectivamente, como dice usted, se verá la gotita de sudor, se verán una serie de aspectos. Entonces eso es lo primero. Lo que el costarricense va a percibir es una mejora en la calidad. La señal va a seguir siendo abierta, libre, gratuita. No tiene que ver propiamente con el tema de los operadores de cable ni nada por el estilo, sino que es esa señal que los costarricenses pueden acceder libremente.
¿Cómo hacer el cambio? Bueno, pues algunos comprarán un televisor que ya venga preparado para recibir ese tipo de señal, y los que tienen en su casa un televisor viejo, por decirlo así, que todos los costarricenses tienen varios, porque el televisor es algo que pasa como de cuarto en cuarto y de generación en generación. Entonces, pues podrán usar un adaptador que lógicamente el ministerio ha tratado, el viceministerio ha tratado de dar la información, ha estado brindando información, y los señores que venden televisores tendrán que brindar la información también para tener ese adaptador necesario para tener bien, para recibir bien la señal. Lo importante es que ningún lugar del país se quede a oscuras. Significa que ningún lugar del país se quede sin recibir la señal como corresponde. Como vuelvo a insistir, es un hito histórico tremendamente importante, y como tal debe tomarse como algo tremendamente positivo. Es algo algo increíble, algo que lógicamente nos hace avanzar. Es un cambio tecnológico. Sí, don Edwin. Si me permite agregar lo que dice doña Vanessa, efectivamente, entonces acá los habitantes van a tener dos opciones. Evidentemente hay un cambio de tecnología, se requieren entonces televisores que sean de esa tecnología. Entonces, la primera opción es adquirir nuevos televisores. Esto fue como cuando hubo el cambio de televisión blanco y negro a color. Claro, entonces que no compraba el de color. Había que comprar el televisor. Igualmente muchos hogares mantenían el televisor blanco y negro hasta que ya dejaba de funcionar. Entonces, la primera opción que tiene el ciudadano es adquirir un televisor con el estándar japonés brasileño. La segunda opción que tiene es, y que gracias a los avances tecnológicos también da esa posibilidad, mantener los televisores y añadirle un adaptador. Y realmente ese es el mensaje que nosotros estamos enviando desde el gobierno, que las personas mantengan sus televisores, hasta aquellos de cajón, ¿verdad? Que se van a poder utilizar, grandísimos. de los grandes, pantallas planas, etcétera, que no sean de este estándar, se van a poder utilizar con ese adaptador. Este es el mensaje que estamos enviando, porque tampoco creemos que exista muchos desechos electrónicos, ¿verdad? Igualmente nosotros estamos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, estamos elaborando una campaña para aquellas personas que deseen cambiarlos, porque si hay algo que le gusta al costarricense, la tecnología. Vemos, por ejemplo, las estadísticas nos dicen 2 televisores por casa de habitación, el 97% de los hogares costarricenses tienen televisores, entonces sabemos que el ciudadano costarricense le gusta cambiar, pero el mensaje es no lo cambien, póngale el Claro, pero don Edwin, se está haciendo algo para las personas, porque el adaptador va a tener un costo y cambiar de televisión también tendría un costo. ¿Se está haciendo algo para ese grupo de población que no quede, digamos, sin señal, a oscuras, que no pueda comprar un adaptador? Claro que sí. Bueno, primero la información que las personas tienen que tener, pero luego desde la política pública el Poder Ejecutivo ha hecho y está haciendo varias cosas. Primero, emitimos 2 decretos ejecutivos mediante los cuales se eliminan los impuestos de importación al apartito ¿verdad? Para que las personas los puedan adquirir a un precio menor. Además de eso, por medio del IMAS, el cual identifica a aquellas personas en condición de vulnerabilidad, y a esas personas entonces se les va a donar este adaptador para que puedan pues disfrutar de la televisión abierta y gratuita como cualquier otra persona, tomando en cuenta, como le dije anteriormente, que el 97% de los hogares de Costa Rica tienen televisores, y además también, según las estadísticas que emitimos en días pasados en el Viceministerio de Telecomunicaciones, el 30% de los hogares costarricenses tienen televisión abierta en estos momentos. Entonces, esto es, digamos, lo que ha hecho la política pública que ha emitido el Poder Ejecutivo para cubrir a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Claro. Y doña Vanessa, en este momento, si yo contrato cable, ¿verdad? Y quiero televisión digital, tengo que pagar un monto distinto. Eso, digamos, ¿cómo se funciona? No tendría por qué. No, en realidad los operadores de cable siguen cobrando el monto normal, común y corriente, y su grilla, su oferta de canales sigue siendo la misma. Lo único es que, lógicamente, verá el canal que era analógico y que tal vez no tenía la calidad suficiente dentro de la grilla de canales del operador de cable, ahora sí lo va a tener. Esa es la única diferencia. Ah, bueno, entonces se podría decir que igual ahora no sería necesario, digamos, pagar ese canon distinto que tú pagabas, digamos, para tener una señal con mejor calidad, porque tendría que ser
la básica será la que tendrá la calidad el paquete conforme al paquete del operador de cable. Pero claro. No tendría por qué haber una diferencia con el ofrecimiento del canal abierto, libre y gratuito que disfrutamos hoy día en todo el país, ¿verdad? Algo que dijo importante el señor viceministro, y es que yo tenía entendido que un 98% del país gozaba de televisión, no un 97%, pero bueno, don Edwin es el viceministro, pues... 97 hay una fracción que podría redondearse, para arriba. Pero eso es súper importante, claro. Precisamente porque se convierte entonces esto en algo de suma trascendencia, pero algo muy positivo, ¿verdad? Muy positivo para el costarricense y para el país. Claro. Yo quisiera reforzar, si usted me permite, el tema de la televisión por cable o la televisión por paga, cualquiera que sea, satelital o por internet, versus la televisión abierta y gratuita. ¿Por qué? Porque esto yo creo que es la principal duda que tienen las personas. Entonces, reiterar y reforzar solamente televisión abierta. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquellas personas que tienen cable o que tienen algún otro tipo de esta televisión por paga, en principio no deberían preocuparse. Y digo en principio, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, un día X hay una falla y el cable se le fue, como decimos coloquialmente, si la persona no ha tomado la medida para recibir la televisión libre y gratuita, se va a quedar apagado. Entonces, es importante también que las personas que tomen la decisión de seguir viendo cable, seguir viendo televisión por satélite o seguir viendo televisión por internet, también se informen y tengan esa claridad de que si no toman las medidas, el día que el cable tenga un fallo, no van a poder ver televisión. Don Edwin, ¿y qué ha hecho el viceministerio para que las personas se informen? Porque bueno, hay, digamos, utilizamos ahora una cápsula que es precisamente el MISID, pero ¿qué otras cosas se han hecho? Bueno, este es uno de los principales retos y de hecho, bueno, que cuando yo asumo el viceministerio, precisamente en esos días correspondía enviar un informe a la Asamblea Legislativa sobre el avance, de acuerdo también con la hoja de ruta establecida. Y bueno, ¿cuáles son esos principales retos? En 20 segundos, perdón. El principal reto es que las personas se enteren. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho diferentes campañas informativas, hemos aprovechado cualquier oportunidad que se nos brinda, como esta que usted nos está dando el día de hoy, para llegar a hacer el mensaje a las personas. Pero tenemos una limitación. Si queremos hacer una campaña masiva que llegue a todo el país, para eso se requiere dinero. Nosotros habíamos presupuestado para el año 2017 una determinada suma de dinero y las y los señores diputados lamentablemente no nos aprobaron ese dinero. Lo metimos ahora para el presupuesto extraordinario que el día de hoy se estaba votando en segundo debate, tengo entendido, y ahí según me informaron también, quedó a la mitad de lo que habíamos presupuestado. Entonces, eso es un gran reto. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a toda la población, eso es algo que requiere dinero y tenemos que utilizar los medios que tienen mayor rating también. Entonces... Y ya se fueron de vacaciones los señores diputados. Además, hoy. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa precisamente analizando el tema de la transición a televisión digital y como decía el señor viceministro, bueno, también un poco informando de qué es lo que eso significa y cómo nos tenemos que preparar como ciudadanía para este apagón analógico. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la transición a la televisión digital. Doña Vanessa, usted de hecho en el primer bloque hablaba de lo que significa, que se va a dar un dividendo digital. ¿Qué es lo que significa ese dividendo digital con el cambio? Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo y tal vez acá el señor viceministro me lo complementa. El dividendo digital es un espacio del espectro que va a quedar desocupado una vez que se dé el apagón analógico o encendido digital. Entonces, del canal 52 en adelante, que es la banda 700 de espectro radioeléctrico, va a quedar desocupada. Es como una parte de esa carretera que yo hablaba, que va a quedar libre conforme al plan que ya existe, el plan de telecomunicaciones. Esa banda de 700 debe ser destinada a telecomunicaciones, al ancho de banda. Usted sabe que la gente demanda cada día
más consumo de datos. Todo el costarricense, como decía bien el señor viceministro, le gusta todo lo nuevo, todo lo tecnológico. Eso significa que se requiere un consumo de datos muy grande y se requiere espacio dentro del espectro. Entonces, la parte también sumamente importante de esto es que además de darse una mejor tecnología en materia de televisión, abierta, libre y gratuita, tenemos esa posibilidad de contar con una parte del espectro radioeléctrico que según los organismos internacionales y según el plan del país, es un espacio que se va a ocupar para telecomunicaciones y que va a poder ser tomado precisamente para dar un mejor servicio probablemente en otras cosas de telecomunicaciones que tal vez también el costarricense demanda muchísimo. Don Edwin, ha habido una fuerte crítica cuando se habla precisamente del dividendo digital, porque un poco lo que se ha planteado es como que se van a multiplicar los canales y que entonces va a haber un festín, ¿verdad? Que la gente que ya es concesionaria más bien va a poder apropiarse de muchísimo más de lo que ya, digamos, tiene por concesión. Eso, digamos, ¿qué significa? Efectivamente, ese dividendo digital ¿es asumido por los actuales concesionarios o se saca, digamos, a concurso? ¿Qué es lo que, digamos, cómo se va a regular precisamente ese dividendo digital? Porque, bueno, es la principal crítica, ¿verdad? Bueno, claro que sí, este tema es, bueno, de mucha discusión, es un tema complejo y muy técnico. Efectivamente, como decía doña Vanessa, el dividendo digital es aquel espectro que queda a partir de el reacomodo, digamos, de los canales en la transición a televisión digital. Entonces, aquí hay algo muy importante, el espectro eléctrico es un bien demanial, o sea, es del Estado, no puede salir de la administración pública y así está establecido en la Constitución política. Pero hay una realidad, tenemos concesionarios, ¿verdad? Costa Rica es un Estado de derecho y como un Estado de derecho nosotros tenemos que garantizar varios principios, como la seguridad jurídica, el principio de legalidad también, el debido proceso. Entonces, ahí están los concesionarios que tienen esa situación jurídica consolidada por el plazo que están en sus concesiones. Eso es importante siempre tenerlo claro. Por otro lado, cuando hablamos de la multiplexación, que es esa posibilidad de canales, ¿qué significa esto? Bueno, y es una de las ventajas de la televisión digital, que en estos momentos, en los 6 MHz en analógico, por las características, solamente se puede pasar una parrilla o una programación. Sí. Con los mismos 6 MHz en digital hay más posibilidades también de pasar más de una parrilla. Entonces esto es lo que algunas personas han indicado que ese festín que se habla realmente, ¿verdad? Entonces es muy importante también tener claro que jurídicamente el objeto de la concesión es espectro radioeléctrico y son esos 6 MHz también. Eso por un lado. Quisiera, porque permitirme interrumpirlo, perdón. Es importante que esos 6 MHz que en este momento tiene, por ejemplo, Canal 15, si se va a ofrecer una tecnología avanzada como 4K, y ya en los mercados costarricenses el 4K se ofrece para televisión. Entonces, si el costarricense va a querer tener esa tecnología todavía más de avanzada, 4K, el canal 15, por ejemplo, va a tener que usar esos 6 MHz, todo ese espacio, porque esa tecnología necesita ese espacio particular. Incluso hay un 8K, que todavía ese sí viene un poco más despacio, sin embargo ya hay países donde ya se tiene, 8K sí ya no le alcanzaría esos 6 MHz, pero esa parte es importante. Sí, yo quisiera y continuar con este tema de la multiplexación, porque, y precisamente en el videíto que veíamos al principio, vemos las diferencias, qué es lo que se puede pasar en uno y otro. Al día de hoy en analógico, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos audio, video y color. En televisión digital, ¿verdad? Aparte de eso que se ve, está lo de la portabilidad, que es que podemos andar con nuestros dispositivos móviles en cualquier lugar y movimiento, podemos verlo. También está el tema de la interactividad, aparte de la buena calidad que hay en eso. Entonces también eso consume una cantidad de transferencias de datos aquí, porque lo que pasa por los 6 MHz, ¿verdad? Es una tasa de transferencia de datos,
que más o menos nosotros calculamos como, eso se mide en megabits por segundo, y estamos hablando de 19 punto algo megabits por segundo. Entonces, por ejemplo, también es importante tener claro que tanto la Ley General de Telecomunicaciones como la política pública exige, ¿verdad?, e indica y apuesta a la última tecnología y a darle mejor calidad para los usuarios. Entonces, con esto le quiero decir que si, por ejemplo, una empresa que tiene 6 MHz toma la decisión de darle la mejor calidad a aquella persona que de manera gratuita y abierta recibe la señal, estaría consumiendo aproximadamente 17, 16 megabits, pudiendo pasar una sola programación. Igualmente puede tomar la decisión de bajar la calidad y pasar 2, 3 programaciones. Pero bueno, algunas personas han dicho, bueno, ¿se pueden pasar 5? Sí se pueden pasar 5. Sí se pueden pasar 5. Pero no de la misma calidad. Pero no de la misma calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Verdad? Como estamos hablando de televisión abierta y gratuita, por ejemplo, si una persona recibe esa televisión abierta y gratuita no de tan buena calidad como la que ofrece la televisión de paga, ¿verdad? Simplemente va y se paga y se pasa a ver la televisión paga. ¿Quiénes son las personas que van a estar condenadas a seguir viendo aquella televisión de mala calidad? Las mismas personas de siempre que no están en condiciones de pagar esta suma de dinero. Entonces, esto me parece a mí que iría en contra de la política pública, y nosotros como Poder Ejecutivo también tenemos que seguir incentivando a que el usuario de forma gratuita reciba la mejor calidad. Y hacer esto, repito, estaríamos condenando a estas personas a seguir viendo televisión en una calidad no la que pudieran recibir con toda la calidad. Doña Vanessa, también hay una crítica que se plantea que, digamos, los contratos firmados en este momento con el Estado, ¿verdad?, y los operadores actuales, digamos, se hicieron en un contexto en el cual eran digamos, necesarias las repetidoras, y que para los actuales requerimientos eso ya no es necesario. Entonces, que en realidad las personas que tienen esa concesión, esas repetidoras ya no son necesarias, ¿verdad? ¿Eso realmente es así o qué significa? Mire, lo será en algunos casos, que le tocará a la superintendencia y al ministerio determinar. Viera que aquí lo trascendente, lógicamente, el concesionario tiene una concesión conforme un contrato y conforme la ley, y estamos en un Estado de Derecho. Eso es fundamental. Sin embargo, aquí habrá que ajustar algunos aspectos de orden técnico que son sumamente relevantes, que también pues el Ministerio y la Superintendencia están tomando en consideración. Yo quería agregar, porque don Edwin decía que había que ofrecer, o los concesionarios podrían optar por ofrecer algo de mejor tecnología. Yo creo que la política pública y el concesionario tiene prácticamente la obligación de ofrecer lo mejor al costarricense. No quería dejar pasar eso, porque yo escucho y bueno, existe la opción de ofrecer un aspecto básico, ofrecer 4 programaciones y ofrecer un estándar en cuanto a calidad. Pero yo, si me remito a la Ley de Telecomunicaciones, encuentro que es una obligación brindarle al ciudadano costarricense la mejor calidad. Entonces, yo quiero poner énfasis en que así debe ser. O sea, si existe 4K y el costarricense le gusta la tecnología y le gusta escuchar lo mejor, pues entonces se debe trabajar para llegar a ofrecerle lo mejor. Yo no concibo que exista, digamos, un estándar menor, digamos, para ofrecerle al costarricense. Ahí es donde yo indico que algunas personas han indicado, repartamos esa tasa de transferencia de datos, démoselas a los demás y que sea una menor calidad. Ahí sí es donde la política pública no es consecuente, y no solo la política pública, sino la ley, porque como yo decía al principio, y creo que doña Vanessa lo reitera, que el Estado tiene que apostar a la mejor calidad, y más tratándose de las personas que quedarían en estado de vulnerabilidad, y son las personas que más lo necesitan realmente. Pero son artículos de la Ley de Telecomunicaciones, o sea, es una obligación del Estado velar por una política donde se ofrezca lo mejor. El mejor servicio. Bueno, en realidad, digamos, tenemos muchísimo más que discutir y ya en realidad tenemos que hacer otra pausa. Estamos aquí hablando del tema de la transición a la televisión digital. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema del paso a la televisión digital. Bueno, don Edwin, no puedo, digamos, no hacer la pregunta, ¿verdad? Que era lo que le decía ahora en la pausa, ¿verdad? Efectivamente, con el otorgamiento, digamos, del título habilitante en este tema de las contrataciones administrativas, pues hay, digamos, todo un marco que nos plantea qué es lo que va a pasar con las concesiones actuales, ¿verdad? Y nos interesa un poco tener como alguna idea, evidentemente tampoco podemos pedirle que sea muy extenso, pero qué es lo que, digamos, en qué situación está el canal UCR también, porque es un canal que le llega a muchísima población en muchos sectores, ¿verdad? Y que además, como se plantea, ¿verdad? Es televisión con sentido, porque lo que queremos es informar a la población. Claro que sí, bueno, el caso de la Universidad de Costa Rica tiene títulos habilitantes y también tiene una concesión especial otorgada por ley, por la Asamblea Legislativa. Entonces, queda en la misma situación con las condiciones jurídicas consolidadas que le otorga el título habilitante y tanto el acuerdo ejecutivo en el que fue otorgado y la posterior ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Entonces, no hay ningún cambio y no tendría que haberlo ningún cambio porque además tiene la fortaleza de que es una ley especial la que le otorgó a la Universidad de Costa Rica los canales. Y bueno, creo que es una gran oportunidad para la universidad de esta transición porque, ¿verdad? Como usted decía, es una televisión con sentido y además podría, evidentemente, igual que cualquier otro operador, la calidad, la posibilidad de variar, podrían dar una o dos programaciones de una muy buena calidad también y creo que definitivamente es una oportunidad no solo para la Universidad de Costa Rica, sino para todos los operadores y creo también que se podría fortalecer el tema de la creación de contenidos, que eso es muy importante y que usted indicaba también, y creo que es una oportunidad, una ventana de oportunidad para este sector también de contenidos. Y en esa línea, porque es que hay algunos canales que sí han podido hacer pruebas previas, o sea, ¿cuál fue el procedimiento para que esos canales pudieran hacer pruebas, que todavía hay otros que no sé, que no están, digamos, claro que sí, bueno, hay un proceso de permiso de experimentales que nosotros hicimos, ya hemos otorgado alguno y precisamente la Universidad de Costa Rica presentó la solicitud hace aproximadamente mes y medio y nosotros, según el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico, la remitimos a SUTEL y en este momento estamos esperando que la SUTEL nos remite el informe para nosotros resolver lo que en derecho corresponda y otorgar el permiso experimental a la Universidad de Costa Rica para que pueda hacer las pruebas necesarias. Entonces, quien ha estado haciendo estas pruebas experimentales pasó ya por ese proceso. Ya pasó por ese proceso, así es. Y eso lo dimos hace 2 años y medio, 2 años más o menos. Muy bien, muchas gracias, doña Vanessa. Efectivamente, ahora que estamos hablando del tema legal, ¿verdad? Y que la U tiene además, el canal UCR tiene para unas condiciones y una ley especial. Hay una crítica, digamos, desde la Contraloría General de la República, que la actual ley, digamos, la ley de radios es obsoleta, que está incompleta, que está desactualizada, ¿verdad? Y que en realidad que no asegura, digamos, las normas y a la situación jurídica actual. Esa crítica, digamos, ¿cómo se puede, digamos, analizar? Efectivamente, bueno, y sí, la ley es de 1954 es muy interesante, muy interesante, es un tema muy interesante porque en realidad en materia de televisión y radio se sigue rigiendo por la ley, digamos que el ordenamiento jurídico o las leyes en materia de radio y televisión en nuestro país tienen un criterio mixto. Mixto, ¿por qué? Es muy interesante, porque efectivamente la ley del radio, que en realidad no se llama de radio y televisión, sino de radio, viene desde el año 54. Y cuando en el 2008 se da la ley de telecomunicaciones, se le quitan varios artículos. Entonces, realmente lo que el dictamen, que es del año 2013, señala la Procuraduría, es que hay que hacerle algunas remociones. Pero en ese momento la Procuraduría no hace un análisis de la parte integral del ordenamiento, de la parte de la ley completa. El dictamen 110, si no me equivoco, de la Procuraduría del año 2016, o sea, del año pasado, sí ya entra concretamente a señalar que
perfectamente se integra la ley de radio del 54 y se complementa con la ley de telecomunicaciones. Yo quisiera agregar, doña Vanessa, me disculpa que la interrumpa, y si quisiera redondear esa idea. Efectivamente, a eso le hace falta la segunda parte de la historia, porque efectivamente, si bien es cierto, la Contraloría en el año 2012 hace esos señalamientos, ¿verdad? 2013 tengo yo, pero 2012, es en el DFOE 6 del 2012, y bueno, y lo repite en el DFOE 5 del 2013, efectivamente, que hay dos pronunciamientos. Efectivamente, la Contraloría hace un llamado de atención. Pasa el tema de ley de radio, lo que pasó la vez pasada, ¿verdad? Y luego de eso, entonces, nosotros hacemos una consulta a la Procuraduría General de la República, que es el órgano asesor del Estado y el competente en hacer los análisis jurídicos. Nosotros hicimos, con base en el informe de la Contraloría, un informe e hicimos un ejercicio donde íbamos tomando cada uno de los elementos que indicaba la Contraloría General de la República y con un ejercicio de integración de normas jurídicas, que es de las primeras cosas que a uno le enseña en la Facultad de Derecho, llenar esos vacíos con normas supletorias, ¿verdad? Y así también está establecido en la Ley General de Administración Pública. Hacemos ese ejercicio donde demostramos que todo el ordenamiento jurídico contiene las herramientas para hacer la transición a la televisión digital y además el tema de radio. La Procuraduría General de la República, efectivamente, en el informe 110 del 2016 que menciona doña Vanessa, llega a esa conclusión, repito, en un dictamen vinculante y nos indica que hay dos falencias en la legislación, que es el tema de cánones, que tenemos que actualizarlo. Sí, que esa es como la gran crítica, que por qué el canon es del 54. Y en el tema de sanciones. Entonces, bueno, el Poder Ejecutivo le informa a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República está consciente de eso, de hecho que hemos venido trabajando, hemos venido informando de los avances que hemos tenido, no solamente en esta disposición, sino en todas las disposiciones que nos han emitido y incluso nos ha venido ampliando el plazo porque ha visto que hemos hecho avances. Entonces, en resumen, en estos momentos estamos trabajando y lo único que le hace falta a la legislación costarricense es el tema de cánones, el tema de sanciones y es el proyecto que presentaremos desde el Poder Ejecutivo muy pronto. Ahora hay otra situación. Perdón, doña Vanessa, nada más para terminar. Sí. Si puede ser que tal vez la legislación que exista tal vez no le guste a ciertos sectores o tal vez no le guste a ciertos señores diputados y están en todo su derecho. Y ellos en el ejercicio de sus potestades podrán presentar los proyectos de ley que ellos consideren a la corriente legislativa y ahí ese es el escenario donde serán discutidos y yo realmente celebro que tengan esa iniciativa porque en un país como somos una democracia, aquí lo importante es el diálogo, lo importante es discutir los temas. En ese escenario de la Asamblea Legislativa, pero por lo pronto yo me limito a aplicar la ley que tenemos vigente y que es lo que me corresponde a mí en mi papel de viceministro de Telecomunicaciones, cumplir con el principio de legalidad, sobre todo cumplir con el ordenamiento jurídico costarricense. Claro, pero ¿por qué ha sido tal vez? Yo quería, perdón, aquí agregar algo importante y es que el pronunciamiento del 2016 de la Procuraduría también indica que no es necesario tener una norma nueva por llegar a la televisión digital, sino que se cuenta con precisamente con esa integración del ordenamiento y con los elementos necesarios. Y yo agrego algo que cualquier costarricense conoce y es que este país está cargado de leyes. Dicen que el exceso de leyes lleva a la corrupción. Eso es muy interesante y muy digno de analizarse. Está cargado y cualquiera lo dice. Los señores diputados todo lo ven a través de la creación de una ley. Y aquí lo importante es que un órgano como la Procuraduría General de la República ha dicho perfectamente se puede integrar, pero no es solamente un criterio a la ligera. Es que estamos hablando que en el 2008 se dio una reforma tremendamente completa, una ley de punta a nivel mundial incluso, donde se regula la materia de telecomunicaciones. Entonces no es necesario, o sea, existen los elementos suficientes para integrarlo. Pero doña Vanessa, ¿por qué ha sido tan complicado, digamos, ponerse de acuerdo? Porque, digamos, en este momento se acaba de presentar un proyecto de la red MICA. Está el otro proyecto que presentó don Otón y don Javier Cambronero y don Edgardo, bueno, el PAC y don Edgardo Araya al Frente Amplio. Tengo entendido que hay otro
¿verdad? Como que una propuesta de las cámaras. Mire, ahora viene la propuesta del viceministerio. O sea, entonces uno dice, tiene un montón de propuestas y es muy difícil. Esa es la riqueza de la democracia y debatirlo abiertamente además, y transparentemente los temas. Y mire, se lo digo, creo que tengo la autoridad para decirlo, a los diputados solo se les ocurre pues generar leyes para lógicamente tener sus 15 minutos de fama. Entonces, lógicamente acá, sin embargo, hay que hacer la observación clara. No es necesaria una ley, sí es necesario hacer una reforma, dice la Procuraduría, en materia de cánones y en materia de sanciones, y eso es sumamente importante, ¿verdad? Y efectivamente el señor viceministro dice que ya lo está por presentar. Me imagino que vendrá próximamente, y existe, lo que se ha consultado es si existe la anuencia del operador de televisión o radio para modificar cánones, y efectivamente si se hace de manera proporcional, equilibrada, etcétera, etcétera, y como debe ser, efectivamente hay anuencia total. Los señores en la Asamblea Legislativa es los que se han tomado 15 años, porque llevan 15 años discutiendo estos temas. Pero tal vez, don Edwin, tener tantas propuestas de proyectos más bien no genera ruido y no hace que al final no se tomen decisiones. Bueno, yo creo... En un minuto. Sí, yo decía ahora que es la riqueza de la democracia, efectivamente, creo que es el escenario donde esto se debe discutir, es la Asamblea Legislativa, toca a los señores diputados consensuar, los señores diputados son los que toman la decisión, y en el momento en que nos llamen a colaborar, a dar nuestra opinión, tal y como lo establece el procedimiento legislativo, o como se estila en el procedimiento legislativo, consultar a las instituciones que tienen relación con el tema, evidentemente es nuestra obligación, y con todo el gusto estaremos dando nuestra opinión sobre los diferentes proyectos que se están creando. Bueno, tal vez nada más recapitular que efectivamente con este cambio vamos a tener una mejor televisión, que el acceso a la televisión digital va a ser gratuito, es decir, vamos a pasar de una señal analógica a una señal digital que nos va a permitir tener una mejor calidad, tener acceso a diferentes servicios que también nos pueden presentar, y que, bueno, que en realidad es una buena noticia, ¿verdad? Entonces, pues en sus casas, ojalá que tengan, digamos, mayor claridad de lo que esto significa, y que, bueno, que efectivamente nos informemos para tomar las decisiones que tenemos que tomar para poder disfrutar de esta televisión de una manera plena. Así que muchísimas gracias a don Edwin y a doña Vanessa, y a ustedes en sus casas. Les esperamos también la próxima semana para poder ver otro programa acá de Sobre la Mesa.